Continuamos con el análisis de la relación entre dos variables cuantitativas, pero ahora vamos a centrar la atención en el modelo de regresión, más específicamente en el coeficiente de regresión. Vamos a ver cómo se calcula y cómo se interpreta. Vamos a imaginar que de las dos variables en estudio, una es la variable independiente y otra, en este caso la x, y otra depende de la anterior. La vamos a llamar variable dependiente. Como hemos dicho anteriormente, se parte siempre de una hipótesis teórica en la que suponemos que las dos variables en estudio son independientes y una alternativa en la cual suponemos que las dos variables están relacionadas. Y se calcula el coeficiente de correlación, lo que hacemos es dividir la covarianza por el producto de las desviaciones típicas de las dos variables y vemos si ese coeficiente de correlación es significativo o no. En la salida del ordenador, si el p-valor asociado es menor de 0.05, ya sabemos que vamos a declarar que existe relación lineal significativa entre las variables. En ese supuesto, cuando hemos hecho el análisis de la correlación y hemos visto que el coeficiente era significativo, el siguiente paso es encontrar la recta, el modelo que mejor describe la relación entre ellas. La recta tiene una ecuación, una expresión que se escribe en la forma y igual a A más B por X. A esta ecuación la vamos a llamar modelo de regresión y los términos que aparecen en ella, X e Y son las variables por supuesto, y aparece un término B, que es el coeficiente que va a acompañar a la X, que es el que vamos a llamar coeficiente de regresión, y aparece un término independiente. Obsérvese que el término independiente lo que indica es lo que vale la variable respuesta cuando la x es 0. Si la x valiera 0, este producto sería 0 y la y sería igual a. Y la b lo que indica es cuánto cabe esperar que cambie la respuesta por cada incremento unitario en la x. Geométricamente, la b lo que representa es la pendiente, la inclinación que tiene la recta. ¿Cómo calculamos los valores de A y B que proporcionan la recta que mejor se ajusta? Pues hay que partir de un criterio. El más utilizado es el criterio de los mínimos cuadrados. Vamos a ver en qué consiste. Hemos pintado una nube de puntos, hemos localizado genéricamente un punto cualquiera que tiene de coordenadas x sub y sub i. Vamos a buscar la recta que mejor describe, imaginemos que es esta, y en esa recta, para el valor x sub y sub i, nos vamos a encontrar un valor estimado. Este valor, para diferenciarle, le vamos a llamar I sub i con una estrella. ¿Esto qué significa? Que en la unidad que estamos nosotros estudiando, sea un paciente, sea una empresa, sea una planta, da igual, vamos a encontrar un valor observado para la X y un valor observado para la Y, pero el modelo matemático me va a proporcionar un valor estimado. Evidentemente me interesará que la diferencia entre el observado y el que estima el modelo sea lo más pequeño posible, por eso se llama el criterio de los mínimos. Luego se llama cuadrados porque en la fórmula interviene un término al cuadrado. La expresión, bueno, ya hemos pintado las coordenadas en la nueva notación y la recta ajustada sería de la forma I sub i estrella igual a A más B por X sub i. La ecuación con la que íbamos a trabajar era esta, la suma de las discrepancias entre la y observada y la y que proporciona el modelo queremos que sea mínima. Lo elevamos convenientemente al cuadrado para que matemáticamente funcione correctamente. Bueno, pues con esta función vamos a tener que buscar los mínimos. Esto es un problema que en matemáticas está resuelto hace mucho tiempo, se calculan unas derivadas, se resuelve un sistema, no es importante para el usuario. De manera que lo que sí nos interesa es saber que cuando se hacen esos cálculos matemáticos, el cálculo del coeficiente de regresión, la b, se hace dividiendo la covarianza por la varianza de la variable independiente. Obsérvese que la varianza, por definición, porque es una suma de términos al cuadrado, es siempre positiva. Luego, el signo que tenga la covarianza es el que va a tener el coeficiente de regresión. Decíamos que cuando la covarianza era negativa la relación era inversa y cuando la covarianza era positiva la relación era directa, pues igual va a ocurrir con la B. Si la B del modelo es positivo, traduce relación directa y si es negativo, traduce relación inversa. Y la A
se calcula ese término independiente, se calcula como la media de la variable y menos ese coeficiente de regresión por la media de la variable x. Luego, todos estos términos son conocidos cuando tenemos unos datos y tenemos disponible nuestra a y nuestra b. Por tanto, ya sabemos lo que es y cómo se calcula el coeficiente de regresión. Además, sabemos cómo interpretarlo. Nos dice lo que cabe esperar que cambie la respuesta por cada incremento unitario en la variable independiente, la que nosotros controlamos. Aquí hemos puesto una transparencia de síntesis de lo que hemos dicho. Tenemos el modelo, la x es la variable independiente, la y la dependiente. Cuando la b es mayor que 0 y relación directa, sería la recta con una pendiente de este tipo. Cuando es menor de 0, una relación inversa. Y hemos dicho que, bueno, si es mayor que 0, pues habla del incremento de y cuando la x aumenta una unidad, y si fuera menor que 0, pues hablará de cuánto incrementa la y cuando la x disminuye una unidad. ¿Cómo evaluamos la bondad de ajuste de ese modelo? Pues lo evaluamos a través de un coeficiente que se conoce como coeficiente de determinación y que se denota generalmente con una R mayúscula elevada al cuadrado. Bueno, ese valor está acotado entre 0 y 1, cuanto más se aproxime a 1, mayor poder explicativo, mayor bondad de ajuste, es decir, más cantidad de puntos de la nube están cerca realmente de ese modelo. En la práctica solemos presentarlo multiplicado por 100 y hablamos del porcentaje de variaciones explicadas por el modelo o el porcentaje de puntos bien representados, porque es más fácil interpretarlo cuando viene en términos de porcentaje que cuando es un valor entre 0 y 1. Hay una relación que facilita muchísimo los cálculos y es que se ha demostrado que ese coeficiente de determinación se puede calcular sin más que elevar al cuadrado el valor del coeficiente de correlación de Pearson del que hemos hablado anteriormente. Por lo tanto, teniendo en cuenta que el primer paso en un análisis de la relación entre dos variables cuantitativas es calcular el coeficiente de correlación, sin más que elevarle al cuadrado, vamos a poder evaluar la bondad de ajuste del modelo lineal que mejor describe la relación. Obsérvese que el mejor modelo no siempre es bueno, simplemente de entre todos es el mejor. Una salida típica de ordenador, ¿qué tiene? Pues en una salida típica de ordenador, cuando nosotros queremos escribir el modelo de la forma y igual a más b por x, pues nos aparece un valor y otro valor. El primero, que generalmente en los programas, no en todos, pero en la mayoría, aparece con el nombre de constante, se refiere al término independiente, lo que nosotros hemos llamado a. Y acompañando a la variable en cuestión, que hayamos metido como variable explicativa, aparece otro término, otro coeficiente, que es nuestra b. Ahí os lo he colocado para que tengáis la interpretación resumida. Bien, aquí aparece siempre la significación. ¿Esto qué era? Hemos dicho que se correspondía con el concepto de p-valor, y ya sabemos que cuando el p-valor es menor de 0.05 hablamos de que es significativo. En este caso diríamos que es significativamente diferente de 0. Dicho de otra manera, implicaría que la variable x tiene capacidad para describir las variaciones que encontremos en la variable y. Si esta significación fuera mayor de 0.05, pues tendríamos que concluir que, aunque a nivel muestral el valor fuera diferente, a nivel poblacional, a nivel general, esa afirmación no podríamos hacerla. Aquí tenemos un valor de A de 94.27 y un valor de B de menos 4.007. ¿Cómo escribiríamos el modelo que teóricamente habíamos escrito así? Pues el modelo para describir los datos sería igual a 94.27 menos 4.007 por x. Aquí falta la x, por x. Bueno, también aparece un término que llaman coeficientes tipificados, que cuando tenemos una única variable no tiene mayor trascendencia, pero cuando hay varias variables que queramos meter en el modelo, pues a veces las unidades de unas y otras no son comparables y se trabaja con coeficientes tipificados, estandarizados de alguna manera. Un punto importante a tener en cuenta en regresión es la importancia que tiene la presencia de outliers, de datos discordantes con el patrón general. Aquí hemos puesto un ejemplo, vemos una secuencia de valores y observamos como aquí hay uno, el 117, que cuando el 116 tenía un valor para la respuesta de 65, aquí encontramos un valor de 88, y luego el 126, que es más grande, tiene un valor claramente más pequeño. ¿Qué pasaría en ese caso? Pues vamos a ver lo que sucede con la presencia de ese outlier. Aquí están pintadas las rectas de regresión que hemos encontrado. En rojo está pintada la recta que encontraríamos si no tuviéramos en cuenta este dato discordante, este outlier. Y ahí aparece
el valor de la pendiente, del coeficiente de regresión y el coeficiente de determinación que me habla de la bondad de ajuste del modelo. Obsérvese que el modelo en este caso es muy bueno, claro, todos los puntos están prácticamente sobre la recta. Pero ¿qué ocurre cuando hay un valor aberrante? Pues ¿qué ocurre? Que la línea se inclina, podríamos decir que en busca de ese valor. Entonces, la pendiente es más grande, se ha inclinado más, pero observen cómo ha bajado la bondad de ajuste del modelo. ¿Por qué? Porque ahora prácticamente ninguno de los puntos está sobre la recta. Luego hay que tener en cuenta que datos discordantes con el patrón general pueden distorsionar el coeficiente de regresión y la bondad de ajuste del modelo. Para terminar, vamos a analizar una publicación reciente que utiliza modelos de regresión y que titulan Muriendo de corrupción, sanidad pública o sanidad privada. El link para que ustedes puedan chequear con detalle la publicación se lo he puesto aquí y el gráfico sobre el que razonan es este. Vamos a verle con más detalle. Este gráfico, como observan, tiene una nube de puntos, en realidad tiene dos nubes superpuestas, unas en un color más claro y otras en un color rojo más oscuro, y aparecen dos rectas de regresión, una que dice, bueno, pues observemos que en el eje de abscisas está el gasto en sanidad, en porcentaje del Producto Interior Bruto, y en ordenadas está la esperanza de vida. Entonces, aquí aparece la recta que está en rojo, habla del efecto del gasto privado en sanidad sobre la esperanza de vida, mientras que en azul está pintada la recta que describiría la relación entre el efecto del gasto público en sanidad sobre la esperanza de vida. Bueno, pues dicen los que escriben en ese artículo que ustedes pueden ver. Dice, creemos que es saludable echar un vistazo general a qué ocurre en otros países cuando la sanidad queda en manos públicas o privadas. Y ellos afirman, los países que invierten ingentes cantidades de dinero privado en sanidad no tienen mayor esperanza de vida, que es lo que ellos le parece que se ve de esta recta de regresión. Dice, sin embargo, el dinero público sí que tiene un efecto positivo y notable. Obsérvese que cuando era dinero público, la recta parece que tenía este aspecto, que era claramente creciente, en una relación directa, mientras que aquí la recta es decreciente, había una relación inversa. Entonces el periodista afirma que cuanto más gasto público en sanidad, más vamos a vivir, y si aumenta el gasto privado, entonces viviremos menos. Vamos a ver qué es lo que se ha hecho aquí y si esa conclusión es razonable. Vuelvo a escribir el mismo gráfico y obsérvese que lo que han hecho ha sido montar dos gráficas que venían de una publicación científica de reconocido prestigio y que habían titulado los autores Muriendo de corrupción. En realidad, lo que tenían era una nube de puntos con una recta de regresión y otra nube de puntos con otra recta de regresión. Observen lo distantes que están los puntos del modelo, la gran discrepancia que va a haber entre lo que realmente ocurre en el país en concreto y lo que proporciona ese modelo matemático. Hemos visto que el R al cuadrado en ambas rectas de regresión es el que mide la bondad de ajuste en el modelo de regresión lineal, y sabemos que puede tomar valores entre 0 y 1. Bueno, pues en esta nube de puntos con esta recta, lo que tenía que ver con el gasto público, el valor del coeficiente era 0,23 sobre 1, es decir, realmente era un valor bajo, era de esperar, la nube está bastante dispersa. Pero si nos fijamos en la otra, en la que se corresponde con el gasto privado, el valor era bajísimo, era de 0,01 sobre 1. Lo que traduce realmente es que este modelo de regresión en absoluto describe, o sea, realmente ha habido aquí un comportamiento que podríamos calificar de independiente. Entonces hay que tener mucho cuidado a la hora de extrapolar. Y superponer las dos nubes con una misma escala cuando los valores no necesariamente son comparables hay que hacerlo con mucho cuidado. Sí que es verdad que han puesto la misma, pero a veces incluso en las publicaciones podemos encontrarla diferente. Entonces, lo lógico sería haber trabajado con todos los datos. El artículo termina resumiendo, diciendo, el periodista juzga tendenciosamente, importando lo que ocurre con la esperanza de vida de otros países pocos afines al nuestro y basándose en un análisis con importantes carencias, que lógicamente no debería usarse para sacar conclusiones. Además, desde
nuestro punto de vista, quiero decir el suyo, pues yo también lo comparto, pues en realidad del gráfico y del modelo de regresión no se pueden sacar conclusiones sobre la privatización y el efecto en la esperanza de vida. En este artículo también comentan, bueno, pues que hay otras razones, que no tienen las mismas circunstancias, etc. Pero utilizar un modelo para hacer una predicción hay que hacerlo con mucho cuidado. Si no es capaz de describir el modelo de los puntos, mucho menos va a ser un buen modelo para predecir.